libro de Isaías, libro del profeta Isaías, el capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. ¿Ya llegó? Vamos a tratar de leerlo todos. Si alguien a tu lado no tiene Biblia, dile te comparto y leemos juntos en la mía. Isaías, capítulo 61. ¿Ya está? Yo voy a leer el versículo, perdón, en la versión Nueva Traducción Viviente. Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los quebrantados y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Me ha enviado para anunciar a los que se lamentan o a los que están en luto que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festival de alabanza en lugar de desesperación. Esto es lo que dice la reina, perdón, la traducción viviente, pero la Reina Valera dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Amén. Yo le titulé a esto, el Espíritu Santo está sobre mí para. Diga conmigo el título, el Espíritu Santo está sobre mí para. Ahora, estos versículos es una palabra profética hablando de Jesucristo. Y Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 al 19, dice que entra a una sinagoga y abre el libro y lee precisamente estos versículos. Y cuando termina de leer, cierra y dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de sus propios ojos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí para, y comienza a decir. Ahora, aunque esta palabra era una profecía para Jesús, también se puede aplicar a su iglesia. ¿Por qué? Porque el profeta Joel dijo que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Alguien aquí ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Tú puedes decir conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Para. Ahora, solemos aplicar este versículo a los ungidos de Dios, a los hombres de Dios, y sí se aplica, pero yo creo que si el Espíritu Santo también está sobre ti, tú también puedes ser instrumento de Dios para. ¿Alguien cree eso? Aquí por lo menos hay 6 cosas por las cuales está el Espíritu Santo sobre mí, pero yo me voy a enfocar en una que fue donde el Espíritu Santo me guió. Me quiero enfocar, ¿verdad? En donde dice que
me envió a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. En esta mañana yo le voy a hablar de eso. El Espíritu Santo está sobre mí, sobre ti, para consolar a los enlutados. Ahora, quizás la mayoría entendemos lo que es un enlutado, pero quiero desglosarlo porque a veces lo pensamos de manera muy superficial. Un enlutado o alguien que está en luto, escuche bien, es el luto. ¿Qué es? El luto es la manifestación del duelo, y el duelo es el dolor de la pérdida. Entonces, un enlutado es una persona que está manifestando ciertas cosas por causa del dolor que tiene por causa de una pérdida. Yo recuerdo cuando era niño que era muy común, porque crecimos en un pueblito, que cuando alguien moría, pues la gente toda se vestía de negro, por lo menos la familia. Y en ciertos lugares todavía se practica esto. Hoy en día ya no es tan común. Quizás en alguna población pequeña o en las zonas rurales o no sé, esto se usa un poco más. Pero recuerdo que había personas que duraban no solo días, meses y a veces hasta años vestidos de negro. Y esa vestimenta solo era la manifestación exterior del dolor interno por causa de su pérdida. Ahora, te voy a hablar más acerca de las pérdidas. ¿Por qué? Porque a mí me llamó la atención que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para tratar con el dolido por causa de las pérdidas. Si esto no fuera importante, ahí vendrían otras cosas. Pero a Dios le importa el dolor por la pérdida. Normalmente cuando pensamos en pérdida, pues obvio pensamos en la muerte de un ser querido, pero hoy en día entendemos o nos damos cuenta que hay muchas otras pérdidas que llegamos a experimentar y que también llevamos luto, pero no es que estemos vestidos de negro. Manifestamos el luto de otras maneras. Así que preste atención. A lo mejor tú dices, yo ahorita no tengo ninguna pérdida, ningún luto. No te preocupes, en algún momento de tu vida lo vas a vivir. Entonces, la primera cosa que quiero hablarte precisamente es que todos en esta vida experimentaremos pérdidas. Absolutamente todos. Entonces, como el duelo es el dolor de lo perdido, dependerá de qué tan importante es lo que perdiste. ¿Qué lugar tenía eso o esa cosa que perdiste? Así será tu dolor. Y por lo tanto tu luto, es decir, la manifestación de tu dolor, dependerá también de eso. Ahora, obviamente hay culturas y costumbres diferentes. En la Biblia encontramos cómo los judíos y el pueblo de Dios manifestaba su luto. Dice la Biblia que cuando alguien estaba en luto, rasgaba sus vestiduras y se echaba ceniza. Algunas veces rapaban su cabello y el aspecto pues no era muy agradable. Imagínese usted lleno de ceniza, de tizne pues. Y algunos se ponían lo que se llamaba un saco de silicio. Eran algunas ropas muy rasposas. Haga de cuenta que usted se pusiera un costal, ¿verdad? Rasposo, pero sin fondo abajo, o sea, que sintiera el dolor. También el luto se puede manifestar de acuerdo a la personalidad y a la madurez de cada quien. Pero tenemos que recordar que hay diversos tipos de pérdidas. Normalmente se conocen dos tipos: las pérdidas tangibles y las pérdidas intangibles. ¿Cuáles son las pérdidas tangibles? Bueno, son las pérdidas materiales y físicas. Es decir, aquellas cosas que perdemos, que podemos ver o medir.
Y en primer lugar está obviamente la muerte de un ser querido. Esta quizás es una de las pérdidas más fuertes, ¿verdad? Y en la Biblia pues encontramos cantidad de situaciones o de momentos donde la gente, el pueblo de Dios, perdía seres queridos. Pero inmediatamente vino a mi mente cuando yo estaba estudiando esto, a Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, murió. Quizás la mayoría conocemos esta historia. Pero también dentro de las pérdidas tangibles que podemos medir o ver está la pérdida de la salud. Ahora, si hablamos de luto, si alguien aquí ha perdido su salud, es decir, si el médico te diagnosticó una enfermedad crónica, es decir, que tienes que tratarte de por vida, uno comienza a digerir todo eso y empiezas a manifestar tu luto de alguna manera. Quizás no te vistes de negro, pero tu comportamiento, te lo aseguro, que sí cambia. Yo recuerdo cuando a mí me dijo el doctor eso, que de un trancazo me dice, usted tiene esto y esto y esto, y yo, ok, ¿y qué tengo que hacer? Pues tomarse esta pastilla aquí y aquí y acá, ok, ¿por cuánto tiempo? De por vida. Yo sí. A ver, ¿cómo que de por vida? Sí. Yo dentro de mí dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y sales de ahí, bueno, yo salí de ahí así como, déjame pellizco, estoy en una pesadilla, o sea, esto no es cierto. Porque yo no me sentía tan grave como para eso, pero tampoco me sentía bien. Y los que hemos experimentado estas cosas, comenzamos a tener luchas internas y de alguna manera te das cuenta que tu vida ya cambió. Y empieza el jaloneo. Y eso es solo un ejemplo de una pérdida tangible, la salud o una capacidad física. ¿Puedo usarte de ejemplo tantito, Marco? Te pido permiso. Cuando perdió su dedo. Nunca hemos hablado de esto, pero yo me imagino, los que lo conocemos, ¿verdad? O sea, que de repente ya no tienes tu dedo. Y aprender a vivir sin tu dedo. Y como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Incluso un dedo. Yo recuerdo que en el TEC una vez nos mandaron a dar clases ahí en el TEC y era de valores, pero la idea era predicar de alguna manera. Yo me acuerdo que estaba intentando a los estudiantes hacerles saber la importancia de valorar lo que tenemos y se me ocurrió precisamente ponerles cinta masking en su dedo, o sea, les amarré la mano así. Toda la clase así, y así tenían que escribir, y así tenían que, y así estaban. Al principio estaban como, ya, sí, pero después estaban una quejadera, tenían todos. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no están escribiendo? Ay, pues es que no se puede, pues es que ya me desesperé, ¿me puedo quitarla? No, porque lo que quiero es que valores lo que tienes. Entonces, hablando de pérdidas, cuando uno pierde un miembro de tu cuerpo, hasta una muela, ¿cuántos han perdido una muela? ¿Y a poco no le extrañas? O sea, los que tienen todas sus muelas y sus dientes, por favor, denle gracias a Dios. ¿Es en serio? ¿Sí o no? Pues no sé cuánto hace que me sacó la última Adriel, ¿verdad? Yo sentía ahí un cráter en mi boca. Yo le dije, ya no puedo masticar. Pues tiene que aprender en lo que le ponemos otra. Y yo masticaba como viejito con los dientes. ¿Cuántos me entienden? Los viejitos. Pues sí, porque los chavos que tienen ni cuenta se dan de lo valioso que es una muela. Entonces, hasta eso, cuando tú pierdes el cabello, ¿a poco no lo extrañas? ¿Sí o no, Paco? Porque Paco no nació así. Bueno, no sé.
Te quiero, Paco, tú sabes que te quiero. Pero después ya ponerse shampoo en la pelona se siente extraño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, podríamos seguir y seguir hablando de pérdidas. No nos vestimos de negro, pero de alguna manera se manifiesta ese luto, ese pequeño dolorcito. Ahora, como dije, depende de qué tan importante es para ti. Si no, no existirían las pelucas, ¿verdad? Pero bueno, hay más pérdidas tangibles. La pérdida de los bienes materiales. Cuando te roban, no sé a cuántos de ustedes les han robado en su casa. Es horrible entrar, abrir aquella puerta y ver un desastre. Cajones volteados, muebles tirados, cosas por todo. O sea, la impresión es fuertísima. Pero a veces se pierde no solo, o sea, inmediatamente, pues un montón de cosas te vienen. Se metieron, estarán adentro, ya se fueron, me salgo, me quedo. O sea, es en serio. Yo les he contado cuando nos robaron el coche. ¿Dónde lo dejamos? Aquí. No, fue allá. No, fue aquí. En serio. A ver, o sea, entras en shock. Pérdidas materiales. Y de alguna manera, tu vida cambia. Pérdida de trabajo. No levante la mano, pero ¿a quienes los han dicho gracias en su trabajo? ¿Y cuántos saben que se siente feo? Uno sale con a lo mejor, sí, pues ya Dios dirá, es el primer día, el segundo día, pero después de un mes, 2 meses, un año, y no encuentras trabajo, es una locura. Y son pérdidas. Y tu duelo sale a la luz. No te vistes de negro, pero muestras luto. Hay lucha ahí adentro. Y todo esto, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él quiere arrancar ese dolor de tu vida. En la Biblia hay muchas historias de todo esto. O sea, quien ha leído la Biblia, simplemente Job, uf, perder su familia, perder su salud, perder casi su dignidad, o sea, un montón de cosas. Su seguridad, su empleo, su sustento. Ahí en Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, parte de la maldición que Dios le declara al pueblo si no lo siguen es, mira, tú vas a sembrar mucho y vas a recoger poco. Tú vas a plantar viñas, pero no vas a comer de ellas. O sea, solo imagina hacer eso. O sea, algunos quizás no lo han vivido así, pero yo he escuchado que dicen, es que no me alcanza, ¿verdad? O sea, nomás pasa la quincena de mano, bien, pagan y nomás lo entrego y ya. Cosas desesperantes. También cuando una pérdida tangible es la pérdida de territorio, que te quiten tu casa o que la tengas que vender y deshacerte de ella. Estas cosas son fuertes. Uno se anima y trata de salir adelante, pero tu vida cambia. Si solamente cambiarte de casa, ya no es lo mismo. Empieza a extrañar al carnicero, o sea, ¿y ahora dónde voy a comprar la verdura tú? Pues quién sabe, a ver, o sea, cosas que uno ni piensa que te vas a enfrentar. Y bueno, son las pérdidas tangibles, pero luego están las pérdidas intangibles. Estas vienen a ser a veces más complicadas porque no sabes si te estás volviendo loco o es la neta. Las pérdidas intangibles tienen que ver con cosas emocionales, sociales y espirituales. Son invisibles, pero afectan profundamente la vida de las personas. Por ejemplo, cuando uno pierde sus sueños o tus proyectos son frustrados. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón.
Estás esperando algo, estás esperando que suceda, estás esperando y no pasa nada y pasan los años y los años. Llega el momento donde dices, yo no sé si lo voy a ver, yo no sé si va a suceder, yo no sé si se va a cumplir, yo no sé si mis ojos lo verán y comienzas a experimentar una frustración, un dolor por una pérdida intangible. Pérdida de relaciones rotas. Fíjate, aquí yo conozco a más de uno que está aquí, que está viviendo esto. Pérdida de relaciones con otros rotas por diversas causas. Cuando la persona con que vives o se distancia o cambia, fíjate, a esto se le llama el duelo de la persona que vive. Yo no había escuchado ese término. El duelo de la persona que vive, o sea, está viva. Pero algo pasó y cambió la relación y comienzas a extrañar a esa persona. A veces puede ser entre esposos, lo que se conoce como el divorcio emocional. Viven bajo el mismo techo, pero ya casi no se hablan, ya no hay realmente una relación de amistad, mucho menos de amor o de intimidad. Se tratan como desconocidos. Hay una barrera invisible y comienzan a extrañar a esa persona que un día fue. O a veces sucede padres con hijos. Cambia uno de los dos, la relación se rompe y se tratan como extraños y aunque está viva esa persona, hay un dolor porque se perdió. El dolor o el duelo de la persona que aún vive. ¿Sabes? Este duelo de la persona que aún vive está en la Biblia cuando Samuel llora por Saúl. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia? O sea, Saúl estaba vivo. Pero los que hemos leído esa parte, algo le pasó. Bueno, sabemos qué le pasó. Desobedece a Dios, no una vez ni dos. Hace cosas garrafales. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo deja a Saúl. Saúl cambia radicalmente. Y Dios lo desecha. Pero la Biblia dice, ahí en 1 Samuel 15:35, dice, nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl. Estaba vivo todavía, pero lo lloraba. ¿Por qué? Porque se rompió la relación. Porque Saúl ya no era el mismo. Porque extrañaba lo pasado, las cosas buenas, los tiempos buenos que vivías con ese amigo, que vivías con tu pareja, que vivías en tu familia. Están vivos, pero distanciados. Y sabes, ahí también hay dolor, ahí también hay luto. Pero como no nos vestimos de negro, lo manifestamos de otra manera. El tiempo perdido, las oportunidades desaprovechadas también son pérdidas intangibles. La pérdida espiritual cuando te alejas de Dios por alguna razón. Esto sucede. He escuchado un montón de historias. Gente que caminaba bien y por alguna razón se alejan de Dios, sus corazones se endurecen, se van apartando poco a poquito y cuando menos piensan ya están totalmente fríos y es bien desesperante. Sobre todo cuando conoces a esa persona. No sé cuántos conocen a alguien que hace tiempo iba bien con Dios y ahorita ya no lo ves bien. Y uno quiere sacudirles, y uno quiere regañarles, y uno quiere suplicarles, vuélvete a Dios, y te rechazan y se burlan porque te apartaron del Señor. Esto es común. Aún personas que nacieron en hogares cristianos suele pasar. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo?
Estaba bien en casa, pero por alguna razón se le metió la loquera. Se sale de casa. Y aunque la Biblia no dice, pero ese padre estaba viviendo un duelo, esperando cada día a que su hijo regresara. Cada día para volver a ver a su hijo. Cada día se asomaba a ver si ya venía. Son pérdidas. Ahora bien, ya describí lo que son las pérdidas y que todos en algún momento pasamos. ¿Alguien se identificó con alguna pérdida? Yo con un montón, hermanos. O sea, de hecho, cuando Dios me estaba hablando, yo estaba chichi, que dije, híjole, ¿sabe? Yo orando le dije a Dios, Señor, me extraño a mí mismo. Algo me pasó que no me gustó. Y siento que no soy el mismo de antes, pero de manera negativa. Es un duelo. Me extraño, o sea, extraño a aquel Edgar. Hace ya varios meses o quizás hasta un año, esto a lo mejor ya lo compartí, pero cabe muy bien ahorita el ejemplo. Iba a ser el aniversario de Más Vida y como yo estuve allá trabajando en el departamento misionero, me llamaron para decirme, oye, ¿tienes fotos de los viajes misioneros? Porque vamos a hacer un video. Yo dije, pues no sé, me voy a poner a buscar y me puse a buscar y casi no tenía. Y mi hermana en la carne, ¿verdad? Ella fue misionera y nos estuvimos comunicando y ella me mandó algunas fotos y yo estuve buscando fotos para enviárselas y pudieran hacer este video. Pero sabes, cuando me puse a ver estas fotos de hace 10, 20, 30 años atrás, empecé a recordar la primera vez que yo fui a Cuba. Empecé a recordar cuando yo iba a la cárcel a predicar. Empecé a recordar cuando yo iba a la meseta purépecha. Y empecé a ver aquellas fotos y algo dentro de mí me produjo una nostalgia. Y yo dije, ¿dónde está ese Edgar? ¿Dónde está ese hombre que suplicaba, heme aquí, envíame a mí? Me extraño, Señor, ¿dónde está ese que te amaba y que estaba dispuesto a dar su vida por ti? Una pérdida de mí mismo. ¿En qué momento? ¿Por qué? No lo sé. Pero hay dolor por estas cosas. Es una pérdida intangible. No estoy vestido de negro. Pero ¿de qué manera se manifiesta esto? O sea, el luto se manifiesta de otras maneras. Ahora, la segunda cosa que tenemos que saber, que no solamente todos vamos a vivir alguna pérdida de algún tipo, también tenemos que saber que nos podemos atorar en ese proceso de duelo. Y cuando yo digo atorar es atorar. ¿Alguien se ha atorado alguna vez en alguna cosa? O sea, ¿alguien alguna vez en su coche ha caído en un charco de lodo y te has atascado? Sí. Y le das para arriba y para abajo y nomás es un salpicadero de lodo. Pues haz de cuenta, cuando tú te atoras, solo salpicas lodo. Estás atorado en tu interior, en tu vida, y solo salpicas lodo. Dependiendo de qué tan duro sea para ti lo que tú estás viviendo, es algo muy personal que la mayoría de la gente a veces ni sabe. Y es un peligro atorarnos porque incluso los psicólogos dicen que esto puede hacer hasta patológico. Pero el Espíritu Santo me decía, no solo se puede volver patológico, puedes caer en idolatría. Yo dije, ¿cómo en idolatría? Yo no adoro ídolos. Me dijo, no. ¿Por qué la gente llega a adorar un ídolo? ¿Por qué la gente, por qué en la historia, por qué en las culturas se fabrican ídolos? Porque la gente pide y busca ayuda en esa imagen o cosa o lo que sea que estén adorando. Entonces como que ya me empezó a caer el 20, dije, ah, caray,
A lo mejor no tengo por ahí un palo, ¿verdad? Vestido, o no tengo una piedra y no la estoy adorando, pero estoy buscando ayuda. Escucha bien, no estoy diciendo que buscar ayuda sea malo. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera te desconectas de Dios y pones tu esperanza en la gente. ¿Me doy a entender? Vuelvo a aclarar, pedir ayuda no es malo. Cada vez que pidas ayuda, asegúrate de no desconectarte de tu confianza en Dios. Porque por eso te desilusionas de la gente, porque sin darte cuenta pones tus ojos en las personas y cuando no recibes lo que querías, lo que esperabas, lo que te hubiera gustado, viene profunda desilusión. Pero si tú estás con la esperanza en Dios y dices, Señor, yo te pido que tú me ayudes por medio de esta persona, y si esa persona no me ayuda, no significa que tú me estás abandonando. Y la cosa es bien diferente. Entonces, cuando el Señor me decía, puedes caer en idolatría, poner tu confianza incluso en tus palancas, en el compadre que es poderoso, en la persona que tiene autoridad en cierto lugar, ni me diga que no, pero todos hemos sido tentados en estas cosas. No te preocupes, ahorita le hablamos al tío rico, ¿verdad? Para que nos saque del apuro. Repito, no es que sea malo pedir ayuda, pero se convierte en idolatría cuando me desconecto de Dios, caigo en desesperación y actúo sin consultar a Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque a mí Dios muchas veces me ha dicho, pide ayuda. Yo digo, ¿a quién? A fulano y a sultano. Ok. Pero a veces yo, porque Dios me confrontó primero a mí y ahora yo lo estoy confrontando a usted. Pero muchas veces yo he actuado sin consultar y la cosa no me sale bien. Y si estás confiando en el brazo de hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre. Y usted y yo sabemos esos versículos. Entonces, cuando el dolor es muy fuerte, cuando no sabes qué hacer, cuando está, es que el punto es ese. Cuando se sale de control tu dolor y dejas de consultar, te desconectas de Dios, empieza tu radar para todos lados y uno empieza a hacer barbaridades. Esa es la verdad. Por eso Dios me decía, ten cuidado de no caer en idolatría, de no confiar. Y pues la Biblia está llena de ejemplos. O sea, el Señor le reclama a su pueblo muchas veces, ¿sí? Confiaste más en Egipto que en mí, por ejemplo. Te asociaste con aquel rey impío en lugar de consultarme. O sea, ejemplos muchísimos. Y uno lee y dice, ay, ese pueblo de Israel, qué cabezón. Y tú dices, oh, yo soy igual. Entonces, el luto, que es la manifestación visible del dolor, cuando no nos vestimos de negro, pero estamos luchando por un luto, fíjate algunas manifestaciones externas que solemos tener. Estás en un dolor, en una pérdida, en un luto, y puede ser que solo tengas una tristeza que no sabes cómo deshacerte de ella. No estás vestido de negro, quizás sonríes, pero por dentro estás sumamente triste. Puede ser que también estés enojado y no sabes ni por qué. Y andas de un irritable que ni tú te aguantas. Pero es porque te sientes desconectado de la fuente que es Dios. Te sientes como chícharo en el mar. ¿Cuándo se han sentido chícharos en el mar? Yo un montón de veces, ¿no? Perdido ahí, quién sabe ni para dónde voy. Hay una apatía a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estás viviendo un duelo por una pérdida quizás intangible y como no entiendes qué está pasando, te pones apático. Dices, ya oré, ya ayuné, la cosa no cambia, ya pedí que me ungieran, ya hice, ya volví, ya me fui de rodillas, ya.
cambia. Surge una lucha interna. Quizás te aíslas, dejas de relacionarte y la gente lo nota. Oye, ¿qué le está pasando a fulano? Antes era bien amable, ahora con trabajos me saluda. ¿Qué trae? ¿Qué le hice? No, tú no le hiciste nada. Trae una lucha en su corazón. Está luchando en su corazón. Podría seguir hablando de esto, pero el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. ¿Para qué? ¿Para qué nos da, Señor, su Espíritu? ¿Para qué? Para ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ahora analicemos brevemente, a ver, me quedan 9 minutos. ¿Por qué dice estas tres cosas? Porque la escritura no dice palabras solo por ponerlas. Pudo haber dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí para quitarle la tristeza del luto y ya. Pero dice la escritura claramente tres cosas: gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Yo dije: aquí hay sabiduría, aquí hay un tesoro. Y me metí: Señor, háblame, revélame, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué es lo que tu espíritu hace en nosotros cuando estamos viviendo en duelo? Gloria en lugar de ceniza. Bueno, ya dije que el pueblo de Israel se ponía ceniza. Y como mencioné, el aspecto era deprimente, físicamente deprimente, deplorable, miseria, apagado, opaco, gris. Pero la Biblia usa la palabra gloria para hablar específicamente, bueno, de varias cosas, pero básicamente de tres cosas que tienen que ver con nosotros. Cuando usa la palabra gloria, tiene que ver con la presencia de Dios entre nosotros. También tiene que ver con una dignidad, un honor que Dios quiere regresarte. Porque cuando uno a veces tiene una conducta inapropiada y por causa de tu propio pecado comienzas a vivir un duelo. ¿Por qué? Porque tu vida cambió por lo que hiciste, por lo que viviste, por lo que pasó más. Y hay una vergüenza que no sabes cómo quitarte. Y se nota en tu lenguaje corporal, te sientas hasta atrás, te sales antes de, porque hay una lucha interna. Y bueno, el diablo se encarga de acusarte, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él te regresa la dignidad. Es lo que sentía el hijo pródigo, una vergüenza porque sus decisiones lo llevaron hasta lo más horrible de la vida. Y seguramente cuando dice la Biblia que volvió en sí, cuando empezó a reflexionar y dijo: en la casa de mi padre todos tienen que comer y yo aquí estoy queriéndome comer la comida de los cerdos y estoy hambriento y estoy mugroso y estoy rechazado y sintiéndose miserable, extrañándose a sí mismo. Y toma la decisión de ir, pero la vergüenza no lo suelta. Y a veces pasa eso. Mira, escucha bien, Señor, ayúdame a hablar de esto, porque a veces cuando uno la riega, porque todos la regamos, y tú te alejas de Dios por alguna razón, dejas de venir porque traes tu lucha, simplemente ahí lo dejamos, traes tu lucha, pero luego intentas regresar y sientes esa vergüenza. Y cuando llegas a la iglesia, la gente te saluda y tú tienes vergüenza que te saluden. Tú quisieras desaparecer, tú solo quisieras encontrarte con Dios, pero que nadie te pregunte nada. Que nadie te diga: ¿por qué no habías venido? Peor que hagan una broma: uy, qué milagro. Nunca hagas eso, por favor. Nunca.
Porque tú no sabes el dolor que esa persona, la lucha que esa persona está viviendo. Cuando el hijo pródigo regresa con toda esa vergüenza, diciéndole, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre no le dice absolutamente nada, solo lo abraza, solo lo besa. Y yo me imagino ese abrazo transmitiendo todo el bien de Dios a su propio hijo, sin una sola palabra. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Iglesia, por eso es tan importante buscar ser llenos del Espíritu. Porque estas cosas, escúchame bien, ni el mejor profesional de la salud te las puede quitar. Y no los estoy menospreciando, obviamente. Pero usted y yo sabemos que hay cosas que solo Dios puede quitar. Solo Dios. Entonces cuando dice, yo te daré gloria en lugar de ceniza, ya no estarás con un aspecto deplorable, ya no te sentirás apagado, yo te regreso la dignidad, yo te daré la esperanza futura, porque Dios tiene una esperanza gloriosa para cada uno de sus hijos. Gloria en lugar de ceniza. Pero luego dice, óleo de gozo. ¿Por qué óleo de gozo? Bueno, el óleo sabemos que es el aceite principalmente que se sacaba de las aceitunas, las olivas, pero tiene un significado muy profundo el aceite en la Biblia, el óleo. ¿Por qué? Porque tenía usos tanto prácticos como espirituales. El aceite era parte incluso de la alimentación. Entonces cuando dice óleo de gozo, Dios no quiere que tengas un gozo superficial. Dios quiere que a pesar de lo que viviste, brote de tu interior un gozo que solo el Espíritu sabe dar. También el aceite de oliva se usaba como cosmético, cuidado personal, aún hasta para ungir muertos y varias cosas. Servía para curar. Esa es de manera física el óleo. Pero de manera espiritual, usted y yo sabemos que el óleo tiene un simbolismo muy amplio para consagrar, dedicar a reyes, sacerdotes, profetas o cualquier objeto del tabernáculo se ungía con óleo. Pero obviamente el óleo es símbolo del Espíritu Santo. El aceite de la unción que menciona la Biblia representa esa unción del Espíritu Santo. Por eso se habla de Cristo como el ungido. La palabra Mesías significa ungido. El Cristo significa ungido. Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo para. El Espíritu Santo está sobre mí para sanarte de tu duelo, porque nadie más lo puede hacer como yo lo hago, dice el Señor. También se usaba para sanidad. La Biblia incluso dice que se unja a los enfermos. Estoy hablando porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros para ordenar que se nos dé óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo en lugar de luto. Y la realidad es que cuando nos encontramos con Dios verdaderamente, no con una religión, sino con Dios, sí se experimenta ese gozo. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Tú dices, afuera sigue un relajo, pero por dentro me siento tan contento. ¿Cuántos han vivido eso alguna vez? Yo no sé ni cómo se va a resolver esto, pero yo siento un gozo, pues ese gozo proviene del Señor. El gozo de la restauración. Entonces, puedes pasar, hija, al teclado. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, pero luego dice manto de alegría. Manto de alegría. Dije, bueno, ya era suficiente con el óleo de gozo,
Pero ¿por qué agrega manto de alegría? La Biblia, los mantos también tienen un montón de significado. Sus usos prácticos pues era primeramente para cubrirte del frío, para poder dormir en la noche, es decir, para que puedas descansar. Porque ¿cuántos saben que es casi imposible dormir con frío? ¿A poco no? ¿A cuántos? Porque, bueno, si ustedes como yo, si yo no traigo calcetines, qué difícil es que yo me pueda dormir. Yo sé que algunos se duermen así prácticamente como Dios los trajo al mundo, los hombres sobre todo, ¿no? Pero si tú tienes frío, prácticamente no puedes dormir. Es decir, no puedes descansar. Escucha bien. El duelo cansa. El luto cansa. Pero cuando viene el Espíritu Santo, pone manto de alegría. Viene un descanso sobre ti. Y a veces solo uno quiere eso nada más. Quiero descansar. Solo quiero descansar. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Manto de alegría. El manto era para cubrirte y descansar. Pero escucha bien también. Los mantos se usaban para reconocer la posición social. Los profetas usaban mantos. Los fariseos usaban mantos. Los discípulos usaban sus mantos. Jesús usaba manto. Autoridad. Señal de honor. Dios quiere quitar el dolor de tu pérdida. Ahora, pero escúchame bien, quiero rematar con esto, porque esto que te voy a decir es clave. Aunque el Espíritu Santo tiene el poder infinito, escucha bien, Dios puede restaurarte de diferentes maneras. Es decir, Dios ministra nuestra vida cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros y estamos enlutados. Pero, escucha bien, eso no significa que siempre te va a regresar lo que perdiste. Por favor, escucha esto para que no entres en conflicto. Si perdiste algo, sea tangible o intangible, y traes dolor por ello, extrañas, Dios sí te puede regresar lo que perdiste, pero a veces no. Por ejemplo, cuando muere Lázaro, Dios lo resucita. Dios regresó a Lázaro, literal. Y todos queremos eso, yo quiero eso. Es decir, yo quiero que Dios me regrese lo que perdí. Y eso es lo que de alguna manera soñamos. Pero eso hace que deseemos la era venidera, porque en la era venidera tendré todo lo que perdí, pero además glorificado completamente. Pero si Dios no nos regresa lo que perdimos en esta tierra, ¿qué vamos a hacer? Porque no siempre lo hace. Mira, a veces lo regresa, el ejemplo Lázaro, pero a veces Dios te regresa más de lo que perdiste. Está en la Biblia, hermanos. ¿Dónde está en la Biblia eso? Job capítulo 42, versículo 10 dice que le quitó el Señor la aflicción a Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de las cosas que había perdido Job. El doble, es decir, dice la Biblia que tenía 7,000 ovejas, pues al final de esto tenía 14,000. Dice que tenía 3,000 camellos, pues al final tenía 6,000. Yuntas de bueyes 500, al final tenía 1,000. Asnas 500, al final 1,000. Dios le dio el doble de lo que había perdido.
Dios también puede hacer eso. Pero hay otra cosa que Dios puede hacer. A veces simplemente Dios te dará otra cosa, cosas diferentes a las que perdiste. Y es necesario que sepamos esto, hermanos. Porque si tú quieres a fuerza que te regrese exactamente lo que perdiste, o bueno, Señor, el doble. Pero si Dios no te da ni lo que perdiste ni el doble, lo que sí te dará algo diferente. Y yo hoy te animo y te exhorto y te ruego, hay que estar abiertos a lo que Dios quiere darte, sea lo que perdiste, sea el doble o sea algo diferente. Dices amén. Mira, un ejemplo perfecto de cómo Dios dio algo diferente, precisamente es Saúl y Samuel. Ya leí que Samuel lloraba, pero ahí en 1 de Samuel, el capítulo 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Tú estás llorando por Saúl, pero yo tengo a otro rey diferente. Deja de llorar a tu Saúl y disponte a recibir a tu David. Dije, Señor, yo no sé si me vas a regresar la salud aquí. Sé que un día ya no tomaré pastillas, pero estoy abierto a recibir cosas diferentes por tu presencia en mi vida. Y no me voy a pelear con Él, porque su espíritu quitará el dolor del duelo. Él me dará manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Póngase de pie conmigo, por favor. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cierra tus ojos un instante, por favor. ¿Qué es lo que perdiste? Yo sé que hay más de uno que está de luto. Y no porque están vestidos de negro, no. Hay dolor por cosas perdidas. Y has estado afligido. Y yo creo profundamente en la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Nos ha ungido el Señor y nos ha enviado a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y yo quiero orar con aquellos que necesitan que el Espíritu Santo les dé ese óleo de gozo, ese manto de alegría. Cualquiera que sea tu pérdida, no debe darte vergüenza, porque todos en algún momento hemos experimentado estas cosas. El orgullo no te va a resolver nada. La vergüenza te estorba. Pero si tú con humildad dices, yo necesito que Dios toque esa área de mi vida en donde por dentro estoy llorando, extrañando, añorando, atorado en el pasado.
sin saber cómo enfrentar mi futuro, sin saber cómo resolver, y estoy confundido, y estoy enojado, y estoy luchando. Ven aquí al frente. Cualquiera que sea tu pérdida, puede ser tangible o intangible. No es de vergüenza, no es de que eres peor, no, simplemente estás viviendo cosas que la vida tiene. Ayúdenme, por favor, porque vamos a orar. Yo no soy mejor que usted. Dios estuvo ministrándome a mí mientras yo estuve estudiando esto. Su espíritu vino ahí donde yo estaba encerrado y Él infundió esa fuerza que solo Él sabe dar. Y yo le rogué por usted porque yo sabía que había más de uno que está experimentando duelo. Y yo le dije, Señor, tú conoces a tu iglesia. Y me dice, claro que la conozco. Por eso he puesto esta palabra en tu corazón. Pero no se te olvide que es mi espíritu el que hace estas cosas. No es el hombre, es Dios. No confíes en el hombre. No confíes en el pastor. No confíes en carne humana. Que tu fe esté puesta solo en Él. Los que están atrás extiendan sus manos. Señor, yo voy a pedir a algunos líderes me ayuden a orar, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nos ha ungido nos ha ungido para. Conéctese con Dios, conéctese con Dios. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, 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 Jesús. Adoremos al Señor.